Hola Lola, buenas tardes. Vamos a esperar que se sumen algunos más y comenzamos. Bueno, esperamos unos minutitos más, Lola, y, y arrancamos, se sume quien se sume, eh, así podemos ya terminar. Sería la anteúltima clase y mañana tendríamos ya la de repaso, así que vamos a aprovechar. Bueno, vamos a respetar la puntualidad. Que se sume más tarde verá la clase grabada. Voy a hacer un breve repaso de la clase anterior, la clase 22, un repaso rápido.
así podemos ver la situación real en la clase 23 y si nos queda algún tiempito, ver alguna duda, algún trabajo, algo que haya quedado por ahí. Y mañana va a ser el repaso general de todos los módulos. En este módulo 5 de ganadería, nos abocamos a la determinación de la superficie ganadera, las hectáreas, la cantidad de hectáreas eh, en las que realizamos ganadería. Pero la particularidad es que los animales no están durante todo, por lo general, durante todo el año en el mismo lote. Por lo tanto, establecíamos un cálculo proporcional de la superficie ganadera teniendo en cuenta el tiempo. A la superficie total hay que restarle lo que no es utilizable para producir, los corrales, la casa, los galpones, los parques, los caminos, lagunas permanentes, montes, sierras, bueno, todo lo que no podemos utilizar para la hacienda vacuna, bovino, lo vamos a descontar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de superficie inútil a el casco de la estancia, donde bueno, no ingresan los animales, algunos cerros, por ejemplo, en el que no haya animales, o que haya mucha pérdida por piedras, las lagunas, lo mismo, los montes, donde no haya vegetación aprovechable para los animales o de calidad, en fin, médanos, etcétera, etcétera. Bien. A la superficie utilizable para producción, le vamos a restar la superficie destinada a agricultura. Y acá es donde nosotros hacemos hincapié, porque realizamos el cálculo de la superficie ganadera basándonos en el cálculo de la superficie agrícola, porque es mucho más fácil, podemos determinar de mejor manera la cantidad de hectáreas y el tiempo en el que utilizamos, que ocupamos el lote o esa determinada superficie en un determinado cultivo, por ejemplo. Eh, de esta manera queda la superficie ganadera total. Si se encontrara alguna otra producción de animales, hay que considerar únicamente la superficie destinada al ganado vacuno, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, si tenemos hacienda equina, tenemos caballos, ovejas, cabras, ¿sí? Solamente vamos a eh, calcular, ¿sí? O tomar en cuenta la superficie de ganadería, ganado vacuno bovino. Acá tenemos la fórmula, es lo que comentaba recién, que la superficie ganadera la calculábamos a la superficie total, le restamos el desperdicio y le restamos la superficie agrícola, ¿sí? Superficie desperdicio o inútil. Vimos un ejemplo de 405 hectáreas en las que 5 hectáreas eran desperdicio, ¿sí? Ahí puede haber el casco, no sé, una laguna, por ejemplo, caminos que no tienen la parte del camino donde bueno, no hay pastura o pasto natural. Eh, le descontábamos la superficie agrícola y ahí obteníamos la superficie ganadera. Pero para calcular la superficie agrícola teníamos que tener en cuenta, como decía hace un ratito, no solamente la superficie del lote, la superficie que está ocupada con ese determinado cultivo, sino también el tiempo de ocupación. Ante el ejemplo, podemos calcular la superficie ganadera y o agrícola. El cálculo consiste en llevar a la proporción de tiempo de uso, ¿sí? Proporción de tiempo de uso, proporción de hectáreas. Es decir,
que en el caso de un potrero que se realiza maíz, uso para el cultivo durante 11 meses, haber usado para ganadería 45 hectáreas durante un mes, o sea que de manera proporcional, podemos decir que equivale a 3,75, ¿sí? Ese mes en el que no tengo maíz y que lo puedo utilizar para, para el ganado, para las vacas, de esos 45 hectáreas, eh, corresponde proporcionalmente, podríamos decir, a 3,75 hectáreas, ¿sí? Es lo mismo como si habríamos usado 3,75 hectáreas durante todo el año, ¿sí? La usamos durante un mes a las 45, ¿no? Por eso 45 dividido 12. Esa es una manera fácil de comprender. ¿Eh? Bien, para calcular la superficie ganadera, calculamos la ocupada por la agricultura y teniendo en cuenta el tiempo. En este caso tenemos las 45 hectáreas por 11 meses, dividido 12, 41,25. El trigo se utiliza durante 7 meses, o sea que esas 45 hectáreas las multiplicamos por esos 7 meses, o los meses de ocupación, y dividido 12 siempre porque son los 12 meses del año. O sea que obtenemos de manera proporcional la cantidad de hectáreas, según la ocupación, según el tiempo de ocupación, ¿sí? Todos estos resultados me van a determinar la superficie agrícola, ¿sí? Bien, ¿cómo voy a llegar a la superficie ganadera? Descontando esta superficie agrícola a la superficie útil, ¿sí? Recuerden que a la superficie total le descontábamos la superficie inútil o desperdicio también. Y ahí acá tenemos el cálculo que se sumaba 41,25 más 26,25 que corresponde al trigo, más 22,5 hectáreas que corresponde a la avena, ¿sí? En este caso avena doble propósito. Y acá la avena es como usar la mitad del año, por eso acá, Lola, el 22,5 hectáreas justo es la mitad de 45. Bien, entonces acá se hizo la sumatoria, dio que 90 hectáreas se utilizan durante todo el año en agricultura, ¿sí? Esto es de manera proporcional. Por lo tanto, de esas 400 que eran las hectáreas útiles, le restamos 90 y nos da 310 hectáreas. Bien. Este resultado nos servía, este indicador de superficie ganadera, no servía para poder calcular, por ejemplo, el margen bruto por hectárea o la productividad o producción por hectárea. ¿Eh? El cálculo por hectárea nos permite comparar con otras actividades, ¿sí? Para poder determinar las variaciones, acá hay una forma de anotar mes a mes la utilización, cómo utilizamos ese lote, ¿sí? Con qué lo utilizamos, eh, los meses del año, ¿sí? Vamos a poner también la cantidad, y la cantidad de meses agrícolas, ¿no? En este caso lo tendríamos de manera, podríamos obtener de manera proporcional la cantidad de meses.
Este ejemplo era de la clase anterior, lo que habíamos hecho era el cálculo de producción de carne y directamente ahora lo íbamos a llevar, acá lo teníamos total, producción de carne total, y para poder llevarlo a producción por hectárea, kilogramos por hectárea, lo dividimos directamente por el total de la superficie ganadera en hectáreas. Y los distintos escenarios nos iban a dar distintos resultados. Uno de los casos era el mejor de los casos, 34.000, el mediano, en este caso teníamos una diferencia de inventario igual a cero, y en el caso C que teníamos una diferencia de inventario negativa. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de los distintos escenarios de cómo podría resultar esa, eh, el cálculo de producción de carne por hectárea, ¿sí? Dividiendo esa producción de carne por la superficie ganadera que habíamos repasado el cálculo recién. Ejemplo de invernada, habíamos tenido también ejemplo de invernada con una mayor productividad y por supuesto que también con la misma cantidad de hectáreas, al tener mayor producción de carne, la productividad en kilogramos es mayor también. Y hay una gran variabilidad, una gran diferencia entre el mayor de los casos y el menor de los casos. Vemos que en invernada entonces tenemos una mayor producción de carne por hectárea. Eh, En relaciones entre producción por hectárea, carga animal y eficiencia de stock, acá cuando hablábamos de stock o del inventario, esos animales que tenemos en el campo, en el establecimiento, eh, teniendo en cuenta su kilo promedio, su peso promedio, ¿sí? Podemos decir cada 100 kilos de carne que tenemos en stock, en el establecimiento, cuánto me produce, ¿sí? Para poder entender la productividad. No solamente la vaca produce que produce el ternero, sino el novillo, por ejemplo, también me está produciendo carne. Para obtener una alta producción por hectárea, resulta obvio que deben combinarse en forma favorable una buena eficiencia de stock con la mayor carga animal posible. Y eso es lo que veíamos en unos ejemplos a continuación. Entonces, buena eficiencia de stock y la mayor carga animal posible, teniendo en cuenta, por supuesto, la receptividad, la oferta forrajera, que quiere decir que el alimento, la pastura, el forraje que me va a ofrecer ese predio, ese campo, sea suficiente para mantener a los animales, ¿sí? Mantener su productividad. Este era uno de los ejemplos. Teníamos la vaca, el círculo y la estrella, el ternero. Y veíamos una baja carga animal, en el caso A, podríamos decir que una buena eficiencia de stock, porque cada vaca me está produciendo ternero. La eficiencia de stock era cada 100 kilos cuánto me produce. Esto como ejemplo, la vaca me produce porque me produce el ternero, tiene una buena eficiencia de stock. Y en este caso tenemos la buena eficiencia de stock, pero lo optimizamos, mejoramos porque incrementamos la carga animal. ¿Sí?
O sea que en este caso la producción de carne puede ser, por hectárea puede ser baja porque tenemos menor cantidad de animales produciendo por fragmento de tierra, digamos, ¿no? Eh, y en este caso, ¿sí? Una aclaración es que esto no significa eh, que es vacas por hectárea, ¿no? Esto, que tener en cuenta también, aunque es un ejemplo, un recorte, un fragmento. Eh, entonces, la solución cuando hay una baja producción de carne y una buena eficiencia de stock es incrementar la carga animal, más animales que sean productivos. Esto viene del ejemplo siguiente, que habla de la receptividad, la eficiencia de stock. Fíjense en este ejemplo que viene acá, lo que pasa es, tenemos una carga animal óptima, pero el problema, podemos decir que tenemos una carga animal óptima, pero la producción de carne es baja y es baja la eficiencia de stock. ¿Por qué? Es baja porque tenemos bajo el índice de procreo. Quiere decir que estas vacas no han tenido ternero. Por lo tanto, la solución es mejorar. ¿Cómo mejoramos esos índices de procreo? Mejorando índices de preñez. Bueno, habíamos visto la selección de los toros, realizar los estudios, si hay toros enfermos, si hay vacas enfermas, descartar y reponer, por supuesto, ¿sí? Mejorando entonces la reproducción, con inseminación también puede ser. En este caso, entonces, mejorando el índice de procreo, los índices de procreo, eh, mejorar la preñez, mejorar el destete, vamos a obtener una mayor, una óptima carga animal, una óptima eficiencia de stock y una óptima producción de carne. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, la productividad. Tenemos 3 terneros nomás de producción, de eficiencia de stock. O sea que la eficiencia de stock es baja. ¿Y qué es lo que pasa? Y por una excesiva carga, el, el forraje no es suficiente. El forraje no es suficiente. El alimento para los animales que me ofrece ese predio no es suficiente. Por lo tanto, se soluciona bajando la carga animal. ¿Sí? Bajamos la carga. Quitamos animales. ¿Sí? Menor cantidad de animales por superficie, por hectárea. Entonces ahí es la solución de otro de los problemas. Bueno, ¿cómo identificamos esto? Nosotros lo vamos a ver desde los indicadores que tenemos. En los indicadores, cuando vemos, bueno, la cantidad de terneros nacidos, paridos, destetados, los kilogramos, cuando podamos calcular la producción de carne, por ejemplo, que podamos calcular la producción de la eficiencia de stock, podemos armarnos ese tablerito de comando, esos indicadores, y nos van a decir a ver cómo estamos. Y cómo estamos, si estamos mal o no estamos del todo como queremos, o cumplir con las metas, con los objetivos o los objetivos que nos propusimos. Por lo tanto, podemos decir, bueno, acá estamos teniendo algún problema. ¿Cuál puede ser el problema? Y el problema puede ser alguno de estos. ¿Sí? La sanidad de los animales, algún problema en el forraje, en la pastura, por ejemplo. Bien, la carga animal puede ser inadecuada por el forraje se desperdicia, por no tener el número de cabezas acorde a la receptividad, ya sea tener un alto número o bajo. ¿Sí? Un segundito, ¿eh?
Voy a mandar un mensajito ahí. Ah, no había visto que también se sumó Dayana. Bueno, Dayana, recién veo, estaba entusiasmado. Ustedes me van frenando cualquier cosita, ¿eh? Este es el repaso de la clase anterior de superficie ganadera para ya meternos en unos ejemplos reales. Y después, bueno, vamos a ver cómo llegamos hoy, porque mañana, como decía recién a Lola, tenemos el- ya el repaso. ¿Sí? Mañana vamos a tener un repaso general. Y una buena noticia es que para el trabajo integrado, el trabajo final, no van a tener 24 horas como, bueno, como teníamos antes en el curso, sino que lo voy a dejar abierto para que puedan ponerse al día, porque bueno, algunos por ahí no llegaron a cumplir con los demás trabajos de cierre de módulo, con los trabajos obligatorios, y puedan ponerse al día para realizarlo, ¿sí? Así que bueno, lo importante es entonces que puedan entender lo que puedan hacer, lo que puedan apropiarse, que sean herramientas que les sirvan. Bueno, ahí seguimos. La carga animal, bueno, esta es un poco la explicación que vimos recién. La carga animal podía ser inadecuada por el forraje, se desperdicia por tener una alta carga o una baja carga, ¿sí? Una baja carga no se alcanza a comer y una alta carga que también se pisotea, se arranca de raíz, baja la calidad del lote. Si es alta, por ejemplo, si es una baja carga animal, por ejemplo, eh, van seleccionando, entonces esa selección hace que el animal deje crecer al forraje o al pasto natural de baja calidad, ¿sí? Eso lo deja crecer, no lo selecciona y él selecciona el mejor, entonces bueno, el mejor se va perdiendo y va quedando lo malo, ¿no? Entonces va bajando la calidad general. O sea que también hay un desperdicio ahí, no es óptimo. Y si es alta la carga, y bueno, los animales, veíamos recién, uno de los puntos puede ser eh, que bajen la productividad por falta de alimento, porque el alimento no es suficiente, no alcanza a cubrir los requerimientos nutricionales. El forraje disponible por manejo inadecuado del mismo no es utilizado racionalmente, ¿sí? Que puede pisotearse, puede desperdiciarse. La carga animal supera la producción posible de forraje, como decía recién, o baja producción del forraje porque, bueno, puede haber algún problema. Decía, por ejemplo, las pasturas que se amortizan también, ¿no? Tienen un- una determinada cantidad de años de vida útil y pasados esos años de vida útil y hay que hacer una nueva pastura u otra cosa, ¿sí? Sí va a seguir generando, va a seguir produciendo esa pastura, pero va a ser de mala calidad.
La eficiencia de stock, como habíamos visto en los gráficos, podía estar afectada eh, en rodeos de cría por tasas reproductivas bajas, por ejemplo, índices de preñez bajos, ¿sí? Un bajo porcentaje de vacas preñadas, edad al primer servicio de las vaquillonas, cuando se sirven antes, eh, van a tener antes un torneo, por lo tanto se va a eliminar una categoría que va a ser la de recría. Por lo tanto, bueno, en ese caso la eficiencia de stock va a ser mayor. Los rodeos de invernada, ganancia diaria de peso vivo por la alimentación, por los suplementos, por la genética que tengan, ¿sí? Etcétera, etcétera. Habíamos visto una especie de diagrama, no sé si estaba acá, que hablábamos un poquito de, bueno, de qué dependía también la producción de carne. Eh, pero lo vamos a ver si estaba por acá. Carga animal y su relación con la producción de carne, esquema conceptual determinante en la carga animal y su relación con la producción de carne por hectárea. Acá lo teníamos. Esto. A ver, vamos a bajar un poquito para que puedan ver. Lluvia. Ahí está. Bien, entonces la producción por cabeza podía ser por factores genéticos, la raza, la edad, el sexo, algunas cuestiones individuales del animal. Eso va a esos factores me van a determinar que tengo una mayor o una menor productividad, producción de carne. ¿Sí? Van a haber razas que tienen una mayor productividad de carne. La edad, determinadas edades van a tener mayor producción de carne también. Eso también es importante. El sexo, ¿sí? Un macho, por ejemplo, va a tener mayor producción de carne que la hembra. Y bueno, como decía, algún individuo que haya tenido alguna enfermedad, alguna, em, em, alguna lesión física que hace que, bueno, quede un poco arruinadito, como decimos en el campo, entonces por ahí que tenga una menor productividad de carne. Y los factores ambientales, la alimentación, el hombre, la gestión forrajera, ¿no? De qué manera racionamos, cómo alimentamos, eh, el clima, el agua también es importante. La carga animal, la producción forrajera y el sistema de pastoreo. Va a estar en función de la producción forrajera o la oferta forrajera y de qué sistema de pastoreo vamos a utilizar, ¿no? Si van a ser permanentes, si se va a pastorear en parcelas, en franjas. Todo eso va a determinar la producción de carne por hectárea. Vamos a ver si deja de molestar esto acá. Ahí está. Teníamos unos ejemplos, índices de producción en cría, duración de la invernada, ahí está, duración de la invernada, esto va a estar dado la cantidad de días que yo necesito para que un animal llegue desde su peso de compra a su peso de venta, ¿sí? Va a estar dado, va a estar en función de la ganancia diaria de peso vivo o aumento diario de peso vivo.
En este caso puede ser gramos o kilogramos por día. Y eso me va a determinar la cantidad de días. Mientras mayor sea el aumento de peso vivo, menor va a ser la cantidad de días. Si tengo menor cantidad de días, posiblemente tenga menores costos, ¿sí? Por supuesto, acá tener en cuenta un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo, según la ración, la cantidad de alimento, de ración que doy, y si doy muy poca, va a tardar mucho más. Si doy mucho, y puede tardar mucho más por tener algunas determinadas afecciones, problemas digestivos, demás, entonces se tiene que tener en cuenta un equilibrio y además, por supuesto, el análisis económico, ¿sí? Bien. Los pesos de compra y de venta se obtienen promediando todas las compras y todas las ventas respectivamente del ejercicio. Las ganancias del peso se obtienen de la producción por animal. ¿Qué quiere decir? Todas las, todas las compras que hice en el año, todas las compras que hice, registrado la cantidad de animales y el peso de esos animales, el peso promedio de todas las compras, se van a sumar y luego se van a dividir por la cantidad. Entonces se va a obtener el peso promedio, ¿sí? Va a haber un peso promedio de compra. Lo mismo pasaría con el peso de venta. Y ahí voy a poder decir, bueno, cuál es esa diferencia entre el peso de compra y el peso de venta, ¿sí? Esa producción de carne, esa diferencia entre el peso de compra y el peso de venta es la producción de carne que he tenido en el año, en ese año, ¿sí? Y puedo obtener de esa manera el incremento de peso vivo o al revés, si yo de manera de análisis matemático, ¿no? Pasaría aumento diario de peso vivo a donde está invernada y pasaría invernada, quiere decir que si yo a la diferencia entre el peso de compra y peso de venta lo divido por los días que estuvieron esos animales para llegar a ese peso de venta, me va a dar cuánto aumentaron por día, ¿sí? Entonces me va a dar el resultado. Ahora lo vamos a ver. Producción por animal por año, producción por cabeza por año, en kilogramos por cabeza, tiene en cuenta la producción de carne y la existencia media, el promedio de cabezas. Esto lo veía como stock medio. La producción por animal o producción media por cabeza, ¿sí? Pero en este caso tenemos en cuenta cabezas, ¿no? Antes, en stock medio, teníamos en cuenta kilogramos, ¿sí? Esa es la diferencia. Ganancia de peso promedio indica cuánto produce un animal en el ejercicio. Se obtiene dividiendo la producción total de la existencia media anual. Y acá tenemos entonces, por ejemplo, el aumento diario de peso vivo, la producción por cabeza y en el año me va a decir, dividido 365 días, me va a decir cuánto aumentaron por día de promedio en ese año, ¿no? Porque van a haber días que aumentaron más y días que aumentaron menos. Producción por hectárea se obtiene dividiendo la producción anual de carne por la superficie ganadera vacuna. La producción de carne por la superficie. Esto es lo que vimos en el ejemplo después del cálculo de superficie ganadera. Vimos el ejemplo que poníamos las 34.000 kilos, por ejemplo, de producción de carne dividido las 310 hectáreas, ¿sí? Esa sería la producción por hectárea.
Y cuando tenemos una única actividad, la invernada, directamente, si tenemos solamente la actividad invernada, bueno, restamos solo la superficie inútil. Bueno, eso lo habíamos visto recién. Cuando tenemos agricultura, vamos a restarle también la agricultura. Y cuando tenemos otro tipo de ganadería, también vamos a restarle el resto, ¿no? Ese de tipos de diferentes de ganadería. Y en este caso dice, cuando la superficie ganadera vacuna es compartida sería las actividades cría invernada o tambo invernada, hay que calcular la superficie destinada a cada actividad. Esto también es muy importante. Como normalmente las actividades de un establecimiento no ocupan áreas exclusivas, solo es posible efectuar una asignación de superficies estimada en base a la existencia media, ¿sí? En equivalente vaca. Recordamos que un equivalente vaca, una vaca de 400 kilos promedio, gestando un ternero con un ternero en el vientre y otro al pie. El cálculo de superficie ganadera vacuna asignada a la invernada debe hacerse mes a mes para una mayor precisión, ¿sí? Ahí estábamos entonces con el repaso de eh, superficie ganadera y los indicadores que veíamos recién, teníamos en cuenta la producción de carne por hectárea, por ejemplo. Bien, ahora vamos a dejar de compartir y vamos a compartir la actividad 3, perdón, a ver esta actividad. Está bien, está bien, está bien, está bien. Esto es actividad 23. No sé por qué me quedó 20. Sí, bueno, para aclarar. Actividad 23, porque tenemos indicadores económicos. A ver, si no me equivoco. Sí, está perfecto, está perfecto. Acá, por si encuentran un error, es la clase 23 que dice, pero me quedó acá 20, ya está. De todos modos, dice clase 23. Bien, vemos los indicadores económicos técnicos. Desde casos reales, márgenes brutos de producción de animales en el 2020, margen bruto de la producción ganadera bovina de carne de ciclo completo. Ahí tenemos, eh, vamos a ver un caso real, como les decía por ahí desactualizados algunos números, pero reales. En este soporte se presenta el cálculo de costos, ingresos y resultados económicos para un sistema de producción bovina que incluye las actividades de cría y recría a campo y terminación en corral. El planteo definido corresponde a un nivel tecnológico medio para el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, la tecnología es media, no es ni alta ni baja. Entonces, las actividades que hacen, cría, recría y terminación engorde a corral.
las características del planteo técnico y las fuentes de información utilizadas. Yo les voy a dar unos links ahí también, que también les quedan, les pueden ver. Eh, Pueden ingresar después y obtener información. Se considera que el sistema se encuentra en equilibrio, por lo tanto no se asume diferencia de inventario, o sea que la diferencia de inventario es igual a cero, está en equilibrio, que el inventario inicial es igual al inventario final. Los novillos y las vaquillonas de invernada se destinan a la venta y la reposición de las vacas de rechazo se hace con animales propios. La genética que se incorpora al rodeo proviene de la compra de toros de caballo. Acá nos está diciendo todas las características. Las vacas de refugo son vendidas al rechazo al igual que los toros como vaca de manufactura o a feria, ¿no? Que se venden a feria y ahí, bueno, pueden hacer distintos precios. Eso es el descarte. La venta de la carne de novillo y vaquillón en engorde es a frigorífico. El flete, ¿sí? Cada flete a 50 kilómetros de distancia. ¿Cómo se hizo el estudio de mercado? La recolección de datos. Los precios de los productos se obtienen de la información del mercado de Liniers. Entonces acá ustedes pueden ingresar para obtener los precios. Eh, los precios de las labores se estiman en base a consultas con contratistas de la localidad y se asume que las labores se realizan por contrato. Los precios de insumos se toman de agronomías de la zona y sitios de comercialización online de agroindustria. Bueno, ¿qué quiere decir acá el estudio del mercado de consultan los distintos precios? No solamente de su producto, los kilogramos de la carne de cada categoría, sino también el precio de los insumos, los distintos recursos, ¿sí? Los distintos factores productivos, ¿sí? Porque también habla del trabajo. Los precios de insumos se toman de agronomías, todos los cultivos y recursos forrajeros considerados se hacen en campo propio, por lo que no se considera el valor del alquiler en este caso real. Fíjense, y hay que tener en cuenta el costo de oportunidad. En este caso real no tienen en cuenta el alquiler porque es un campo propio. Pastizal o campo natural se considera un campo de bajo alcalino, donde predomina el famoso pelo de chancho, ¿sí? O sea, mala calidad, con la aparición por manchones de otras especies, eh, palum, paja, eh, el gramón, la gramínea, que sería la gramilla, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las pasturas. Se considera una pastura consociada. Acá hay, ¿qué quiere decir? Que hay combinaciones, no hay una sola variedad o una sola especie, ¿no? Con cada base de festuca y leguminosa, trébol blanco. Estas combinaciones por lo general se hacen porque, por ejemplo, en el otoño, el trébol de hoja ancha, la leguminosa, tiene una mayor productividad, una mayor oferta forrajera. Y en la deficiencia en el verano, por ejemplo, va a tener el, la gramínea, ¿sí? Eh, las gramíneas serían las de hojas largas, por ejemplo, la fetuca, ¿sí? Como lo que comúnmente le decimos un pasto, ¿no? O las pajas,
o el maíz, que también es de hoja larga. Bueno, todos esos son de la familia de las gramíneas. Por lo tanto, combinan gramínea con leguminosa. Y acá dice qué proporción, ¿no? En la siembra de la, de la pastura. Acá 7 kilos o 7 partes eh, de estuca, trébol, una de trébol blanco y 4 de trébol rojo, ¿no? Entonces quiere decir 7 kilos de festuca, 1 kilo de trébol blanco y 4 kilos de trébol rojo. Eso, de esa es la forma o la proporción de la mezcla que se sembró. La misma se utiliza con pastoreo rotativo y se le realiza una fertilización a la siembra con 50 kilos y acá se hace una mezcla, una aplicación anual de herbicida para el control de malezas. Se utiliza como verdeo el cultivo de avena fertilizado con fósforo y nitrógeno. A la siembra, se siembran con 50 kilos, a la cual se le realiza una refertilización con 50 kilos de nitrógeno. Esta puede ser la urea, tras el primer pastoreo a los 45 días, ¿no? Entonces, bueno, lo que va diciendo acá es cómo, cuál es el manejo de esas pasturas y, por lo tanto, cuáles son los insumos que se van a utilizar para esa gestión forrajera, ¿sí? Acá tiene algunas partes que están más abocadas a la parte de agronomía y no tanto a la administración, pero que sí las tenemos que saber, por supuesto, para nosotros, bueno, poder hacer esa gestión, poder identificar algún error y, por supuesto, eh, asignar los valores para poder optimizar, incluso optimizar los costos, optimizar la productividad y demás, ¿no? O sea que tenemos que conocer cuáles son los insumos que se van a aplicar. Otro de los recursos forrajeros, acá qué pasó, ahí está, el rastrojo de maíz, se utiliza durante un periodo de entre 45 y 60 días, se asume un aprovechamiento del animal del 50% del total, eh, de materia seca sería, el mismo se usa solo para las categorías menos demandantes, como la vaca de cría, que quiere decir que, bueno, el rastrojo, ¿no? Rastrojo, al no tener granos, es de menor calidad. Se diferencia de la pastura y el verdeo, se estima una producción de 6 rollos, se difieren, perdón, de 6 rollos por hectárea, diferido, que quiere decir que lo van a aprovechar o a consumir los animales en un tiempo diferente al que fue producido, ¿sí? Por eso se van a hacer rollos y se van a utilizar, por ejemplo, en las bajas ofertas forrajeras del invierno o del verano. Les voy a dar un recreíto entonces de unos 10 minutos y después seguimos, ¿sí? Se toman 10 minutitos y continuamos.
Bueno, ahí continuamos entonces. Ya nos falta muy poquito. Vamos a prender esta luz, ahí que puedan ver mejor. Bueno, ¿cómo está compuesta la alimentación de los animales de invernada a corral? Un 75% de grano, 15% de proteína, que sería un núcleo, y fibra, ¿sí? En este caso 10% de fibra, puede ser rollo, por ejemplo. Y acá ustedes van a ver, van a ver los indicadores, ahí está, los números. 100 vientres en servicio. Tienen, acá arriba tenemos el precio del kilo de novillo en dólares, 1,46 serían dólares por kilo, y la cotización del dólar, fíjense, estaba 60,50. Miren la diferencia que tenemos con el dólar de ahora. Eh, Esto en el enero del 2020. Porcentaje de preñez, 90%, muy buen porcentaje de preñez. Eh, Podría ser un poquito más mejor. Porcentaje de destete, 80%, o sea que de 100 vacas obtenemos 80 terneros. Reposición, un 20%, justo, fíjense, 80, 20, esas 20 que no tuvieron. Y porcentaje de toros, 4 toros cada 100 vacas. La reposición de toros es del 25%. Podemos decir una vida útil de 4 años, ¿sí? 25%, o lo que es lo mismo, todos los años se va cambiando un toro, ¿sí? Hay 4 toros y todos los años se va cambiando uno, por eso corresponde al 25%. La mortandad, 2%. Eh, la edad del primer servicio a los 2 años, fíjense, 24 meses, acá no hay servicio precoz. Producción de carne, 159 kilos por hectárea. Esta es la producción de carne, 159 kilogramos por hectárea. En la terminación a corral dura 90 días, 3 meses aproximadamente. Ganancia en novillos, fíjense, eh, 1 kilo 110 por día, 1,110, 1 kilo 110 gramos sería por día. El peso de venta se venden con 390 kilos. Las vaquillonas, la ganancia, ¿m? 980 gramos, serían 0,98 kilos. ¿Sí? Fíjense la diferencia. La ganancia de pesos, diaria de peso vivo, es de 1 kilo 110 o 1,11 en novillos y 0,98, o sea, 980 gramos en vaquillonas. La venta de las vaquillonas es a 340 kilos. La relación novillo-maíz estaba por ahí un poquito tapada. 20 kilos, si no me equivoco, 20 kilos de maíz para hacer 1 kilo de novillo. ¿Qué quiere decir? Para obtener 1 kilo de novillo necesitamos 20 kilos de maíz, ¿no? Esa es la tasa de transformación o la relación novillo-maíz.
tenemos acá superficie y recursos forrajeros, esa pastura que habíamos mencionado al principio con festuca y los dos tipos de trébol. Hay 26 hectáreas, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta que después tienen una determinada vida útil, pueden ser 5 6 7 8 u 8 años la pastura, entonces se van a ir rotando, ¿sí? Y los lotes se van a ir rotando también. Pero se hace después un plan forrajero. Pero tenemos esto, ¿no? En la foto, podemos decir, de la empresa, esa pastura con mezcla, 26 hectáreas, 100%, 100% de utilización en ganadería. El corresponde al 14% del total, ¿sí? Es el 14% del total. Eh, tenemos verdeo de avena, 10 hectáreas, 50%. ¿Por qué? Porque van a ser 6 meses de utilización para los animales y en los otros 6 meses va a ser para generación de granos, por ejemplo. Pastizal, ¿sí? Natural, el 100% para ganadería, 154 hectáreas, que es lo que más tiene. Y acá. Y entonces la superficie ganadera total es de 189. Acá tenemos los indicadores económicos, el ingreso bruto por las categorías, novillos, vaquillonas, vacas de refugo, toros de rechazo, las cabezas, la cantidad, ¿no? De cabezas de cada categoría. Fíjense, los novillos, 39 novillos, 19 vaquillonas, las 20 vacas que se venden porque fueron reemplazadas, el toro, como decías, todos los años se va reponiendo un toro, el peso promedio de cada uno, eh, los novillos de 390 kilos, las vaquillonas 340, eh, las vacas 390 y toros de 550 kilos, eh, toros chicos. Precio, el dólares por kilo, habíamos visto ya arriba el 60 pesos, 60,50 era el tipo de cambio del dólar en ese momento. Tenemos el precio entonces, eh, 1,46 dólares por kilo, 1,42 dólares, 0,99, 0,98, o sea, 98 centavos de dólar el kilo, ¿sí? Los toros, fíjense, el precio más barato es el del toro, pero bueno, con la vaca de refugio no tiene mucha diferencia, un centavo de dólar, pero en la cantidad de kilos y llevando esos dólares luego a pesos, y es un dinero considerable. El ingreso sale de multiplicar por el precio de las cantidades, entonces precio, cantidades y los kilos, y nos da 22.235 dólares de novillo, 9.170 dólares de vaquillonas, fíjense, más del doble de novillo, eh, 7.737 de vacas de refugio y 538 de toros, y un ingreso bruto total de
39.677 dólares. ¿Sí? Bien. Acá tenemos los costos. La compra de los toros, que es de reposición externa. ¿Sí? Y acá lo tenemos, fíjense, en dólares por vientre, que como si dividiéramos al toro, como si dividiéramos al toro por las 100 vacas, ¿no? Es decir, a cada vaca cuánto le cuesta un toro, cuánto me cuesta, qué costo de toro tengo por vaca, ¿sí? Recordamos que teníamos 100 vacas, vientres en servicio, entonces, fíjense, el total, 2.049 dólares de costo y podemos decir por vaca, ¿sí? Esto dividido 100 nos da 20,49, ¿sí? De acá sale ese resultado. Dólares por cabeza, acá es por cabeza, ¿sí? Es 8,77. Dólares por hectárea, 10,87. Es decir, es el mismo indicador visto desde distintas perspectivas, desde cuánto me cuesta por vientre, cuánto me cuesta por cabeza o cuánto me cuesta por hectárea. La comercialización, tenemos por vientre 20,93. Fíjense, es más caro la comercialización que el costo de toro, ¿no? Que el costo de servicio, podríamos decir. El 8,95 sería comercialización en dólares por cabeza, en dólares por hectárea 11,10 y en total 2.093. El personal, 35 35,61 por vientre, dólares por vientre, por cabeza, 15 dólares con 24 por cabeza, 18 dólares con 89 por hectárea, y en total 3.561 dólares. Ese es el costo por personal, ¿sí? Pero esto es por año, ¿sí? O sea, bueno, miren lo bajo que es en relación el costo de mano de obra, ¿no? Sanidad, 20 dólares por vientre, 8,69 por cabeza, 10,77. Acá en sanidad van a tener no solamente honorarios de veterinario, sino también los insumos. La alimentación, 94,90, 40,60, 50,33 y en total 9.490 dólares por alimentación. Ese es el costo. Las amortizaciones, 25. Acá en amortizaciones no amortizamos eh, los vientres porque son de reposición externa. ¿Ah? Bueno, podemos tener de algunas instalaciones o se puede amortizar también el toro, ¿sí? Recordamos que lo vendíamos y descontábamos el, el valor residual, o en ese caso el valor de venta de carne. Tenemos amortizaciones 25,56. ¿De dónde sale esto? Del total de amortizaciones en este caso, 2.556. ¿Cómo lo pasamos a, este sería el total? Por hectárea, bueno, lo dividimos por las hectáreas. Por cabeza, bueno, lo dividimos por el total de cabezas. Por vientre lo dividimos por total de vientres, ¿sí? Esa es la forma. El costo total, entonces, tenemos 217,81 por vientre, 93,18 por cabeza, 115,52
dólares por hectárea. Fíjense qué importante esto. Acá tenemos, podemos hablar de costos directos, 115,52. ¿Sí? Podemos decir que esto sería el costo directo y esto nos eh, llevaría, nos serviría para calcular el margen bruto por hectárea, ¿sí? Teniendo acá, fíjense, este costo directo. Y el total, por el total de las hectáreas, es de eh, perdón, el total es 21.781. 21.781. Y acá el margen bruto, fíjense, dólares por vientre, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros acá es el margen bruto por hectárea, en este caso, o el total, ¿sí? Eh, margen bruto por hectárea, tenemos en dólares por hectárea, ¿sí? Tenemos 94,91. En dólares en total tenemos 17.896. Bien. La práctica, indicadores, ganadería, superficie ganadera, producción por hectárea, carga animal, eficiencia de stock, producción de bovinos de carne. Y tenemos otra cosita. Acá teníamos la formulita, ¿sí? La fórmula de superficie ganadera, superficie total menos superficie de desperdicio menos la superficie agrícola. Tenemos este ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? La cantidad de hectáreas de trigo, de avena, de maíz y las disponibles para ganadería. Vemos, repasamos eh, las actividades que realizábamos, maíz, trigo, avena, la cantidad de hectáreas y la cantidad de meses, nos lleva a la proporción, lo dividimos por 12 meses y obtenemos las hectáreas proporcionales al tiempo de ocupación, en este caso del maíz, ¿sí? El trigo, esto lo habíamos visto al principio, tenemos hubo un problemita ahí, no sé qué pasó, me sacó a la sala general. Ya terminamos. No sé si mi internet está bien, puede haber sido algún problemita desde la plataforma. Bueno, ya ahí comparto, les comparto acá el PowerPoint y ya estamos. No habíamos visto alguna serie de indicadores, unos valores, que las íbamos relacionando. A ver, quiero ver si están viendo perfecto, perfecto, perfecto.
A ver, ahí está. Bien. Bueno, entonces lo que veíamos acá era el ejemplo del principio, del ejemplo de la clase anterior, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular la producción de carne, la superficie ganadera? ¿Cómo podemos, con esos datos reales que tienen ustedes, que no lo van a hacer ahora, pero sí les va a quedar para practicar, para poder hacerlo, cómo calcular la superficie ganadera, la eficiencia de stock, el stock medio, la producción de carne, en un campo, en un establecimiento real, ¿sí? Como fue el caso que recién les pasaba. Incluso para practicar pueden ingresar a la página del mercado de Hacienda para ver nuevos valores, ¿sí? Tendrían que lógicamente hacer estudio de mercado para ver los nuevos valores de los distintos insumos, de mano de obra, demás. Si quiero consultar, y esa es una de los puntos importantes también, de que ustedes puedan armarse su su propio maletín, ¿sí? Es con esos estudios de mercado, tanto desde el lado del mercado del producto el que ustedes van a vender, van a comercializar, o la empresa, y los insumos, los recursos, los factores productivos, el costo de los factores productivos, ¿sí? Entonces van año a año, mes a mes, semana a semana, día a día en estos últimos tiempos, van variando los precios. Por lo tanto, está buenísimo que puedan entrenarse también en esos criterios de búsqueda, es decir, bueno, ¿de dónde voy a sacar la información? Vamos a hacer un repaso. Entonces teníamos el caso producción de carne, lo llevábamos a producción de carne por hectárea. El caso A, que teníamos 34.000 kilogramos de producción de carne, lo dividíamos, ¿sí? Lo dividíamos por el total de hectáreas, el, obteníamos los kilogramos producidos por hectárea por año, ¿sí? Lo mismo pasaba acá con el otro caso, el caso B, ¿sí? Que teníamos en equilibrio, el inventario inicial era igual al inventario final, por lo tanto, ¿sí? Nos quedaba acá esto que era igual a la diferencia entre salidas y entradas, y dividiéndolo por el total de superficie ganadera, obteníamos también los kilogramos por hectárea por año. Y lo mismo pasaba acá en el peor de los casos, que teníamos una diferencia de inventario negativa. Bien, todo esto nos sirve para hacer ese repaso para la actividad final que la vamos a estar subiendo, se va a estar subiendo mañana, si Dios quiere, a partir de las 0 horas, o sea, de pasado mañana, ¿sí? Ya la van a tener disponible. Mañana, entonces, vamos a continuar con este repaso general. Acá teníamos en cría y ejemplo en invernada. El ejemplo en invernada que veíamos que teníamos una mayor producción de carne total, por lo tanto, la producción de carne por hectárea era mayor también, ¿sí? Teniendo en cuenta esos ejemplos que vimos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa real que vimos recién, ustedes estarían en condiciones de poder calcular superficie ganadera en este caso, ¿sí? Y fíjense, una superficie total de 1.000 hectáreas, una superficie inútil de 27 hectáreas de laguna, eh, ahí, o sea que a esas 1.000 le van a tener que descontar la superficie inútil, las hectáreas de maíz, 50 hectáreas de maíz, uso 11 meses, o sea que ahí van a tener que calcular también proporcionalmente.
50 hectáreas de soja por 7 meses y una avena doble propósito, 80 hectáreas, y van a tener 6 meses para los animales y 6 meses, o sea, 6 meses como verdeo y 6 meses como superficie agrícola que la van a tener que descontar. O sea que acá van a tener que calcular la superficie útil, el calcular la superficie agrícola, ¿sí? La superficie proporcional teniendo en cuenta el tiempo y el espacio, ¿no? La duración, la cantidad de meses y las cantidades de hectáreas, y poder calcular al final, obteniendo esa superficie útil y obteniendo esa superficie agrícola, van a poder deducir y calcular la superficie ganadera, ¿sí? O sea, con los ejemplos que ustedes tienen, con las fórmulas de cálculo, ¿sí? Vamos a volver para que refresquen un poquito. Teníamos acá la forma de calcular. Fíjense, a la superficie útil le restábamos la superficie agrícola. ¿Cómo obteníamos la superficie útil? Del total, la superficie total le restábamos el desperdicio. En este caso vemos que tenemos laguna. Y luego calculando de forma proporcional, teniendo en cuenta los meses de uso de cada cultivo, dividiéndolo por los 12 meses, obteníamos las hectáreas de forma proporcional. Sumábamos las hectáreas proporcionales de todas esas actividades agrícolas y luego las íbamos a restar a esa superficie útil para obtener al final la superficie ganadera. Sí, esa es la forma que van a utilizar. Bien, entonces ahí les va a quedar como tarea, ¿sí? Calcular la superficie agrícola. Tenemos acá otra formulita, vamos a repasarla, que es una de las herramientas que también les va a servir muchísimo. La duración de invernada, en este caso, para determinar la duración de la invernada, se establece el cociente entre las diferencias de peso de compra y de venta y la ganancia de peso promedio del año, ¿sí? ¿Sí? El peso promedio del año. ¿Cómo obteníamos este peso promedio? Si vamos a la realidad, teníamos el promedio, eh, teníamos la venta, las ventas del año, todas las ventas del año y las cantidades y los pesos de venta, ¿sí? Eh, Obteníamos un promedio. Lo mismo ocurre en el caso de la compra. Obtenemos el promedio. Y finalmente vamos a obtener el aumento diario de peso vivo, ¿sí? Kilogramos por día. Y este resultado nos va a determinar los días de invernada. ¿Cómo obtenemos el aumento diario de peso vivo? Voy a tener en cuenta también la producción de carne que tuve, ¿sí? En el año, la producción de carne que tuve dividida los 365 días del año. ¿Cuánto se produjo de carne en el año? ¿Sí? Entonces, dividido los días, me va a dar cuánto se produjo por día, ¿sí? Los pesos de compra y de venta se obtienen promediando todas las compras y todas las ventas, respectivamente, del ejercicio. La ganancia de peso se obtiene de la producción por animal, por año, ¿sí? Acá tenemos otro ejercicio que van a poder calcular sin ningún inconveniente. Tenemos peso de venta, 400 kilogramos por cabeza,
peso de compra, 280 kilogramos por cabeza, ganancia diaria de peso vivo, 1 kilo 120 gramos por cabeza por día, ¿sí? Y van a poder calcular los días de invernada. O sea que acá, de manera muy sencilla, van a tener que calcular la diferencia entre el peso de venta que lo tienen, que está dado, los 400 kilos por cabeza, y el peso de compra, 280 kilos por cabeza. A esa diferencia la voy a dividir por los kilogramos, ¿sí? 1,120, ¿sí? Y de esa manera voy a obtener los, eh, la duración de la invernada en días. Así que les queda ahí tarea para practicar. Dato importante, hoy no les voy a subir actividad porque ya les voy a estar subiendo mañana el trabajito final, pero bueno, tienen para repasar, tienen para practicar estas actividades que las podemos ver, repasarlas mañana también, mañana pueden traer las dudas, a ustedes chicas que están presentes y también aquellos que vean la clase grabada. La producción por animal por año, van a tener la producción por cabeza, producción anual de carne, ¿sí? La producción de carne total, dividida la existencia media, en promedio, pero en este caso por cabezas, ¿sí? Nosotros habíamos visto eh, la eficiencia de stock, el stock medio por kilogramos de carne, en este caso por cabezas, por el número de cabezas, ¿sí? Y ahí nos va a dar cuánto me produce por cabeza, cuántos kilogramos producen por cabeza por año, por animal por año. Bien, todas estas son formulitas como para ir teniendo en cuenta y esto nos sirve para incluso poder identificar alguna problemática, ¿sí? Poder mejorarla o también poder potenciar eh, algunas oportunidades. Calcular la producción por animal por año. En este caso, lo único que tienen que hacer es reemplazar los datos que le doy en la formulita. Producción por cabeza en kilogramos por cabeza por año. Van a tener la producción de carne que la habíamos utilizado, 34.000 kilogramos. Vamos a tener una existencia, en este caso inicial, de 100.000 kilos y una existencia final de 110.000 kilos y van a poder obtener, en este caso lo van a poder tener al tener los datos por kilo, lo van a tener en producción o cada 100 kilos, ¿no? Cada 100 kilos, ¿cuántos kilogramos me produce? O sea que lo que van a poder calcular en este caso es el stock medio, el, van a poder calcular el stock medio, van a poder calcular eh, la producción, pero fíjense, nosotros en los datos que teníamos acá no teníamos el número de cabezas, simplemente teníamos los kilogramos de carne. Por lo tanto, lo que van a poder calcular es los kilogramos que se producen cada 100 kilos. Esos kilogramos que producíamos cada 100 kilos lo llamábamos eficiencia de stock. Sí lo van a poder acá, teniendo el número de cabezas, como es en el ejemplo anterior, en el ejemplo real, tienen la producción de carne que está dado y también van a poder tener una existencias
media o promedio de cabezas, ¿no? Ahí van a poder tener el total, eh, el total de cabezas promedio que tienen también los datos en la tablita. Bien, la producción por cabeza es otra de los indicadores, el aumento diario de peso vivo. En este caso, creo que lo había explicado, directamente dividir la producción, esa producción por cabeza, dividido los 365 días del año. Al aumento diario de peso vivo indica cuál es el promedio anual de producción de un animal, ¿sí? Por cabeza en este caso, esa es la diferencia con el stock medio, se obtiene dividiendo la producción por cabeza por año por los 365 días. Y ya para terminar, tenemos acá cuál es la producción en kilogramos por hectárea si la superficie ganadera es 380 hectáreas y la producción anual es de 34.000 kilos, ¿sí? Bueno, acá entonces ustedes responderían, ¿cuál es esa producción por hectárea en kilogramos por hectárea producción de carne? Teniendo una forma muy sencilla, directamente reemplazamos y es nada más y nada menos que una división, ¿sí? Entonces, la producción de carne dividido, ¿sí? La producción de carne dividido el total de hectáreas que está dado. Bueno, hasta ahí entonces una... Hasta ahí entonces estábamos con producción de carne. Esta sería ya la última clase con materiales, con contenido, y mañana vamos a hacer el repaso general, así que mañana tráiganse todas las dudas que tengan para, bueno, que puedan sin ningún inconveniente poder realizar ese trabajo final y poder luego obtener ya el título de auxiliares en administración rural. Así que les agradezco muchísimo la puntualidad, el tiempo y bueno, saben que para cualquier duda, cualquier consulta, acá estamos. Nos vamos a ver mañana entonces. Yo les voy a, ahora terminó la clase y ya les pongo a convertir esta clase, el video, la grabación que está siendo grabada para YouTube y los vamos a subir el link al campus. Y recuerden que hoy no tienen actividad. Bueno, un abrazo enorme y nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, nos vemos mañana. Bárbaro.